Estamos de vuelta con Noticias Express aquí en CNN Chile. Hemos seguido de cerca y se lo hemos comentado durante toda esta jornada. Es quizás la noticia de las últimas horas, la muerte del cabo segundo David Florido Cisternas, quien tras recibir un disparo en un operativo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda murió asesinado producto del uso de armas de fuego. Para conversar con respecto a esto y analizar el tema de la controversia por el control de armas, estamos en contacto ya con Gonzalo Youssef, abogado penalista y ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias, Felipe. Gonzalo, bueno, quiero entrar de lleno en materia. Se ha dicho mucho que aquí la labor de inteligencia tiene que ser clave para tratar de dar con el paradero de cómo se ingresa tanta arma a nuestro país y de tan grueso calibre, no solamente por lo sucedido ayer con el cabo segundo Florido Cisterna, sino también lo que pasa en la macrozona sur. El mismo Ministerio Público en su momento señaló que en algunos atentados, como lo que sucedió con Ciro Palma, por ejemplo, en la Ruta 5 Sur, o lo sucedido también con Segundo Catril, hubo armamento de guerra, calibre sobre los 5 puntos. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cuál es tu análisis con respecto a el ingreso tan masivo y de tan alto calibre de este armamento que hemos ido conociendo con el pasar de los días? Bueno, primero creo yo que no hay que exagerar con el problema de las armas. Que hayan armas circulando es grave, pero en Chile tenemos una ley que es bastante dura con respecto al porte. Normalmente las personas que caen por un delito, la pena mayor que se les asigna es por el porte del arma cuando andan con ella, y el controlar el ingreso de las armas al país no parece un problema tampoco vinculado a la inteligencia, sino que más bien al control fronterizo. Y es ahí donde tenemos una debilidad estructural. Tenemos una frontera muy extensa, terrestre, y bueno, y qué decir marítima. Y en ese contexto, impedir que entren armas desde todas nuestras fronteras, sobre todo con países en que sí hay mayor cantidad de armas, es algo que se hace muy difícil en la práctica. Como te digo, no es un problema de inteligencia. Si el ingreso de las armas, uno pudiera hacer un símil con el de las drogas o con el ingreso de personas incluso. Todos estamos en contra de que las personas ingresen, pero otra cosa es intentar frenarlo. Me parece que si lo asociamos al caso del carabinero, más preocupante es el aumento de la delincuencia y la mayor audacia por parte de las distintas bandas criminales. Creo yo que allí está el problema. En el caso de, bueno, hay que lamentar el caso del carabinero que acaba de ser asesinado, y creo yo que la labor es a comprender dónde está el problema, cuál es la causa de esto que está pasando, que es un aumento de la delincuencia, no un aumento de las armas. No estamos en Estados Unidos, donde hay algunos que sostienen que hay que tener armas en todo contexto y que uno va al supermercado y se compra un arma. Eso no pasa en Chile. Sí, si nosotros hacemos demagogia con esto y buscamos causas donde no las hay, yo creo que tenemos un problema. Otro punto, Felipe, que ahí sí estoy de acuerdo contigo, es en relación con la Araucanía. Ahí sí yo creo que podemos hacer un trabajo de inteligencia y de reconstrucción un poco de lo que ha sido el uso de armas. Yo, no hago ninguna infidencia si recuerdo la época en que yo era director de la Agencia Nacional de Inteligencia, entre 2010 y 2014. En esos tiempos, en todas las detenciones policiales que habían a propósito de violencia en la Araucanía, se encontraban armas menores, y en alguna ocasión se encontró un fusil M16 muy viejo, carreteado, oxidado, y eso era la realidad de las armas. Hoy en día en la Araucanía ocurre algo totalmente distinto. ¿Qué pasa en la Araucanía? Hay fusiles de guerra, hay M16, hay algunos tipos de armas semiautomáticas, calibres grueso, y eso ha hecho que la situación cambie radicalmente. Ahí, por eso yo creo que es importante separar las dos cosas.
Una cosa es lo que pasa en la Araucanía, donde sí hay un Gonzalo, aumento del poder de fuego de las bandas. Gonzalo, dame un minuto, Sí, perdón. es que me quiero quedar con un punto que tú señalaste en alguna parte de tu respuesta anterior. Tú señalabas que aquí hay que separar las cosas, el tema de inteligencia con el combate a el tema del control de armas por parte de quienes son los responsables, en este caso, de las fronteras. Pero han pasado y pasan los años y esto va en ascenso, lamentablemente. Entonces, ¿quién, en buen chileno y coloquialmente, quién le pone el cascabel al gato en este caso? Porque La pasan y pasan los autoridad, gobiernos. eso, sí, eso no cabe duda, digamos, la responsabilidad es del Ministerio del Interior, que manda a su vez a las policías, el Ministerio Público tiene otro rol, los tribunales de justicia tienen otro rol, hay muchos responsables institucionalmente en un Estado de Derecho en que las cosas son complejas. Si es que analizamos cómo mejorar el control fronterizo, bueno, y a tu pregunta, otra cosa que yo diría, el problema no es que hay más armas, el problema es que hay más personas que las usan. Si es que no hubiese un aumento del narcotráfico o de la cantidad de bandas, no habría tal demanda ni personas dispuestas a utilizarlas. Como te digo, en Santiago todavía no hay uso masivo de armamento de guerra. Lo que sí ocurre en la Araucanía, ¿y cuál es el problema en la Araucanía? Cuando tú tienes a un grupo de personas dispuestas a tomar las armas, si tú les pasas un fusil AK-47 o un M16, conviertes a ese grupo en un grupo paramilitar. Y eso es lo que ha ocurrido. O sea, el aumento del calibre de las armas ha hecho que bandas delictuales comunes y corrientes pasen a ser bandas paramilitares. Y es por eso que hoy día tenemos a los infantes de marina, a los cosacos combatiendo, a las personas armadas en esa zona, y no a carabineros, que carabineros ni siquiera puede ser no se atreve ni siquiera a usar su armamento de servicio. Entonces, en la Araucanía yo haría un trabajo vinculado al control de este armamento de guerra y efectivamente ahí el rol de la inteligencia para determinar por dónde ingresa, aunque ahí, como te digo, tenemos una debilidad estructural, que es una frontera inmensa. Otro punto. Entonces, sí, eso no va a cambiar, digamos. Sí, es que el punto en ese sentido Sí. también, Gonzalo, es preguntarte con respecto a, claro, tú lo dices que al menos aquí en la región metropolitana no hemos tenido presencia de armamento de alto calibre como en la macrozona Sí, sur. ha habido, digamos, no Pero, es frecuente. sí, Los asaltos, por ejemplo, en los camiones de valores se ha utilizado. Dame un punto, porque, claro, lo que llama poderosamente la atención también es que no solamente con lo sucedido con el cabo segundo Florido Cisterna ayer, donde hubo presencia, al menos lo que se sabe por la denuncia que realizó esta persona que llamó al teléfono 133, es que habría un arma automática. Se habla de una ametralladora, no se sabe. Pero también lo sucedido con Francisca Sandoval en el barrio Meix, había muchísima arma automática. Por lo tanto, claro, no son de grueso calibre, pero son... No son armas de guerra, digamos, son armas automáticas y es una mayor gravedad que otras. Por eso mismo, no tiene que haber quizás también un trabajo de la inteligencia como para saber dónde abordar y cómo llegar con información para que la autoridad política pueda dar finalmente con el punto y poder bajar al menos los índices de presencia de armamento de fuego? Sin duda que sí. Yo creo que efectivamente hay que tratar de identificar esa vía, si es que existiera una vía única. Y ahí es donde yo creo que un poco tenemos que lidiar con la realidad. Y la realidad es que no hay una línea de distribución con un importador de armas, hay multiplicidad y eso yo creo que también es producto más que de inteligencia, de un levantamiento de la información policial. Hay que ver de todas las armas recuperadas, cuál es el origen, de dónde vienen. Entonces, de ahí empezar a sacar conclusiones. Por ejemplo, se puede descartar que las armas utilizadas sean las que tienen las personas en las casas para defenderse. Las personas tienen armas autorizadas y muchas veces se las roban. ¿Son esas las armas que se utilizan? Por las incautaciones parece que no. Sí. ¿Quién provee de armas al mundo del AMPA? Normalmente está asociado al narcotráfico, porque los narcotraficantes de partida tienen las mercancías más caras y que tienen que ser aseguradas. Y tienen los armamentos más pesados para eso.
Así Si yo es. soy un traficante que todos me conocen, voy a tener que tener un nivel de seguridad más alto y una capacidad disuasiva. Entonces, si tú me preguntas, ¿hay que hacer un trabajo de inteligencia? Hay que hacerlo. Pero sin hacerlo siquiera, yo creo que ya podemos suponer de dónde vienen las armas. Las armas vienen del narcotráfico y de las personas asociadas a ese negocio y a ese crimen organizado asociado a esa actividad. Yo te diría eso casi desde del sentido común del policial, digamos. Así es. Gonzalo Youssef, abogado penalista, ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia, te quiero agradecer el tiempo.